Saludos, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a hablar un poco de la palabra. Y quiero resaltar, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado algo sobre la palabra vivificar, vivificante. Así que vamos a leer en San Juan, capítulo 5, del 19 en adelante. San Juan, capítulo 5, del 19 en adelante. Yo, cuando, ¿verdad?, empiezo a compartir algo de la palabra, hacer comentarios sobre el significado que yo entiendo, más correcto. No le doy mucha vuelta al asunto, sino que voy directo al grano. Entonces dice el 19 en adelante: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ¿verdad? Tenemos muchas personas hablando, vamos a ponerlo desde el punto de vista, poniendo que Jesús no es Dios, que Jesús no es el unigénito Hijo de Dios, sino que era simplemente un profeta más. Entonces, mire, si Jesús hubiese sido simplemente un profeta más, ¿usted cree que hablaría estas palabras? ¿Usted cree que yo, o no sé, porque hay gente que se toma la libertad de hacer eso? Yo no creo que me vea a mí mismo diciendo, honren a Dios como me honran a mí. O sea, para hacer eso, yo tenía que entender que yo soy igual a Dios, el Padre. Para yo poder hacer eso, yo debo de entender que yo soy igual al Padre, que somos una misma esencia. Entonces, para que honren a Jesús como honran al Padre, para que vean a Jesús como ven al Padre, lo capta. O sea que si tú alabas al Hijo, alabas al Padre. Si tú alabas al Padre, alabas al Hijo. Para que me honren a mí como honran al Padre. ¿Entiende? Si no honran al Hijo, no honran al Padre. O sea que ¿de qué te vale restarle méritos a Jesucristo
¿De qué te vale restarle mérito? Porque si le quitas méritos a Jesucristo, le quitas méritos al Padre. Eso no es muy difícil de comprender. Yo creo que más claro no puede hablar el Señor. No, Jesús no dijo que era Dios. Todavía escucho montones de personas. Jesús no dijo nunca que era Dios. Entonces, el texto dice, procuraban matarle porque se hacía igual a Dios. Procuraban matarle porque él se hacía igual a Dios. Él nunca dijo que era Dios. Sin embargo, los sacerdotes y fariseos de aquel tiempo entendían que Jesús se hacía pasar por ser igual a Dios. Así es el asunto. Entonces seguimos leyendo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Quién le envió? El Padre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Escuchar. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren, vivirán. Y los que oyeren, vivirán. Está el pasaje, hay varios pasajes donde Jesús resucita muertos. Resucita la niña que estaba muerta. Resucita a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Lázaro escuchó su voz desde la tumba. Mostrando como un adelanto de que al quien el Hijo quiere, da vida. Porque el Padre le dio al Hijo el dar vida a quien Él quisiera. Así como el Padre da vida a los muertos, el Hijo también da vida a quien Él quiere. Ese día Jesús le quiso dar vida a Lázaro, lo llamó y Lázaro volvió a vivir. Entonces, la palabra vivificante está relacionada con ese asunto. La palabra vivificante está relacionada a volver a la vida a algo que estaba muerto. Está relacionada. Pero cuando Lázaro murió, fue resucitado por Cristo, no fue resucitado para obtener la vida eterna en ese momento. Cuando la niña resucitó, no resucitó para vivir por siempre. Ella resucitó, Lázaro resucitó, pero para volver a morir. Jesucristo quiso darles vida. Pero no se está hablando aquí de lo que es la resurrección. En cuanto a la muchachita que murió y Lázaro. En este caso, Jesús sí está hablando de la resurrección. Solamente hago esa comparación para que usted entienda donde se emplea esa palabra vivificante, el significado más claro que se obtiene, ¿verdad?, de la enseñanza, es que vivificante está relacionada
a la resurrección. Aunque Jesús podía resucitar muertos cuando estaba en la tierra, estos muertos estaban destinados a volver a morir. O sea que no fueron vivificados. Fueron resucitados, pero no fueron vivificados. Porque para que eso pasara, Jesucristo tenía que establecer el nuevo pacto. Y eso todavía no había pasado. Y en el nuevo pacto es donde se darían las resurrecciones que habla Primera de Corintios 15. Ahora, hablándole verdad, pausado. Entonces, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, esa es la palabra, el Padre tiene vida en sí mismo. A eso es que se le llama vida eterna. El tener vida en sí mismo. Cuando Lázaro resucita, no tiene vida en sí mismo. Lázaro fue resucitado para volver al estado en el que estamos todos nosotros, estando en vida, en la tierra. ¿Entiende? Que estamos sujetos a morir en cualquier momento. Pero una vez Cristo venga en la resurrección de los muertos, dice que seremos vivificados. Se nos dará el tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. Por eso el Padre es eterno. No tiene principio, no tiene fin. En el caso de sus criaturas, las criaturas de Dios sí tienen principio. Fueron creadas. Su principio está en Dios. Tiene el principio que fueron creadas. ¿Quién es el que crea? ¿Quién es el que da vida? Dios. Ahora, no hemos sido vivificados. Los ángeles sí son vivificados, porque los ángeles fueron creados para tener vida eterna. Los ángeles fueron creados para tener vida eterna, por eso son espíritus. El espíritu, los que son espíritus tienen vida en sí mismo. Tienen vida en sí mismo. ¿Por qué se desprende esto? Porque la Biblia dice que Dios transformará este cuerpo, esta carne, la carne animal, va a ser transformada en espíritu. En Primera de Corintios 15, si usted lee el capítulo, va a entender esto mejor. Como la Biblia dice que primero vino lo animal, nosotros somos animales. Este cuerpo, esta carne, es semejante a cualquier animal. Pero nosotros tenemos ciertas diferencias. Que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pero sí es carne animal. Y por medio de Jesucristo se nos da la promesa de ser un día vivificados. En Cristo todos serán vivificados. ¿Entiende? Y se dará el tener vida en sí mismo. ¿Cómo? Convirtiendo este cuerpo en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Un cuerpo espiritual. Ahora, sigo leyendo aquí donde estamos. Dice, vuelvo y leo el texto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Si el Padre tiene vida en sí mismo, honra al Padre, honra al Hijo. El Hijo también tiene vida en sí mismo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz. ¿Lo ves? Todos los que están en los sepulcros. No está hablando de una resurrección sencilla, normal, como hizo con Lázaro, como hizo con, digo sencilla según, ¿verdad? Porque usted entiende, es un milagro. Volver a alguien que tiene 4 días, que ya apesta, ya apestaba, ya se estaba descomponiendo, y volverlo a la vida, restablecido totalmente, pues es un milagro que eso no se ha visto luego. Resucitar a alguien después de 3 o 4 días muerto y recompuesto totalmente. Yo no sé quién ha visto eso. Entonces, pero volvemos y decimos, no fue bajo la ley de la resurrección, de un espíritu vivificante. ¿Entiendes? Pero sí, es un milagro. Pero aquí Jesucristo, en Juan, capítulo 5, está hablando, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, ¿quiénes? Los cristianos nada más. Dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los que están en los sepulcros, todos los que están muertos, oirán su voz. Este será el día postrero, cuando todos los muertos serán resucitados. Como le dijo Marta a Jesucristo en el día que resucitó a Lázaro. Por eso Marta sabía de la resurrección en el día postrero. Marta confiaba y entendía, creía firmemente en que sí iba a haber una resurrección en el día postrero, la resurrección de todos, tanto buenos como malos. Ella lo sabía, pero Jesucristo quería demostrarle que él tenía el poder para levantar a Lázaro en una resurrección personal, porque él a quien quiere da vida. Y conmovido, ¿verdad?, viendo el sufrimiento de Marta y de los allí presentes, Jesús decide manifestar el poder de Dios para que honren al Padre como honran al Hijo, y al Hijo como honran al Padre. Y decide resucitar a Lázaro. Pero en este caso está hablando de una resurrección completa, total. Todos los que están en los sepulcros, todos los que están muertos. ¿Por qué? Porque esto pasará en el día del juicio final. El día postrero todos serán resucitados para comparecer ante el tribunal de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos pausados y claro, para que usted vaya entendiendo. Usted si no entiende esto bien. O sea que aquí estamos viendo en Juan, cuando Jesucristo mismo está explicando sobre lo que va a hacer el tener vida en sí mismo. Ahora vemos cómo, yendo a 1 Corintios 15, vemos cómo Pablo explica esto mismo. Lo que Pablo explica en 1 Corintios 15 es lo mismo que está hablando Jesús en Juan capítulo 5, del 19 en adelante. Es el mismo asunto, el día de la resurrección en el día postrero. Se está hablando del mismo asunto. Y él está hablando de que así como el Padre tiene vida en sí mismo, es eterno, creador, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
Y el Hijo a quien quiere da vida. Así que Jesús vivificará a los muertos. Vivificará a los muertos. Quiere decir que le dará vida en sí mismo. Le dará vida en sí mismo. Viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y los que oyeren vivirán. Ahora vamos a leer en Primera de Corintios. Vamos a leer 1 Corintios del 20 en adelante. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Allá era Cristo hablando cuando estaba en vida. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que fue Adán, también por un hombre la resurrección de todos los muertos, de los muertos, que sería todo, como dijo él, todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, tanto buenos como malos. Y dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Ese es el punto, ¿ves? La palabra vivificado. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Pero comprende el asunto. La expresión vivificado quiere decir que Jesucristo va a resucitar a todos los muertos. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, tanto buenos como malos. Entonces, yo me acuerdo, ¿verdad?, cuando estaba en el movimiento pentecostal, muchos de los predicadores decían que Jesucristo viene a buscar a la iglesia, solo a la iglesia. Por eso les digo que el rapto es una teoría falsa. Mire lo que está diciendo Jesucristo, que todos los muertos serán resucitados, vivificados, mientras que el rapto dice que solo los creyentes cristianos, mayormente pentecostales, todos los creyentes cristianos son los únicos que van a ser resucitados. Pero Jesucristo dice que la hora es y la hora viene. En ese mismo preciso momento, tanto vivos, tanto buenos como malos, van a ser resucitados. Todos los muertos en el mismo momento, en el mismo día, van a ser resucitados. Van a ser vivificados. Se les va a dar el tener vida en sí mismo. Unos resucitarán para vida eterna, pero otros resucitarán para condenación. Así es el asunto. Unos resucitarán para vida eterna, otros resucitarán para condenación. Está captando. La palabra vivificado es tener vida en sí mismo. De ahí que el 1 Corintios 15 habla del cambio de ser un cuerpo animal a un cuerpo espiritual.
El cuerpo animal está sujeto a este mundo, al tiempo, a este mundo, mientras que el cuerpo espiritual, que no lo tenemos ahora, el hombre contiene un espíritu que es el aliento de vida que Dios le dio. Tenemos esa vida prestada. Por eso se nos va. Cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero no está hablando del alma del hombre. Está hablando de que el espíritu, el aliento de vida que Dios nos dio, cuando el hombre muere, exhala. Y ese aliento de vida va a Dios. Por eso el hombre no tiene vida en sí mismo. Por eso el hombre no es eterno. Y muchos se equivocan con esto. Muchos no lo entienden. El hombre no tiene vida en sí mismo. Por eso el hombre en el día postrero, el día de la resurrección, el hombre tendrá vida en sí mismo, que ahora no la tiene. Por eso morimos. Morimos porque no tenemos vida en sí mismo. Al transformar este cuerpo en un cuerpo espiritual, ya usted no depende de nada que tenga que ver, que esté relacionado con este sistema material. En el mundo de Dios, en el reino espiritual, no hay muerte porque todo es eterno. Todo es eterno. Todo lo que viene de lo espiritual es eterno. Donde no hay polilla, donde el orín no corrompe. Todo lo espiritual es incorruptible. En ese sentido. No enmohece. No son como, ¿verdad?, las leyes de estos científicos que dicen que lo material se degrada. Yo no sé mucho de eso. Lo puedo escuchar y mañana se me olvida. Pero sí entiendo que mientras el hombre tenga este cuerpo, pertenece aquí. Mientras tengamos este cuerpo, pertenecemos aquí al tiempo, al mundo material, a los elementos. Pero una vez el hombre sea vivificado, transformado, resucitado, este hombre ya no tiene nada que ver con este mundo material. Ya no tenemos que ver con esta carne porque esta carne no va a existir, va a ser transformada, cambiada. Tendremos un cuerpo espiritual, incorruptible. ¿Entiende? Un cuerpo que no se corrompe. No estamos hablando de la personalidad. Estamos hablando del cuerpo incorruptible. No coge moho. Por eso, los ángeles son seres que tienen vida eterna, porque viven en el mundo espiritual, el mundo eterno. Mírelo con calma que le estoy hablando para que usted pueda captar la idea. Y habría mucho más que decir, que a uno tal vez no le viene todo de momento. Pero por eso entienda lo que le digo y vuelvo y leo y repito. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, que ya dice el texto arriba, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, ¿verdad? Ahora, Cristo, las primicias, porque tiene coma. Pero antes no se usaba la coma ni nada de eso. Bueno, pero está ahí. Y sí está bien puesta, porque esto conlleva más información. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y ahí tiene punto y coma, y dice, luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Pero no es en cuanto, ¿verdad? Cuántas resurrecciones y eso. Yo hice otros videos en cuanto a eso. Simplemente estoy dando a entender que en la resurrección es que se va a aplicar correctamente el término vivificados. Vivificar. Por eso cuando usted dice vivifícame, es lo mismo que decir transfórmame. Transfórmame en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Porque vivificar es tener vida en sí mismo. Y eso viene después en el día postrero. Después en el día postrero. Y si usted quiere, ¿verdad? Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán. Mire esto. Que es de lo que ya le he estado hablando. Dice. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Por eso el cuerpo de la humillación nuestra, un cuerpo de deshonra. Dice, resucitará en gloria. Un cuerpo glorificado, semejante al de la gloria suya. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Es lo que le he estado diciendo, 1 Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. ¿Lo ve? Aun cuando Lázaro fue resucitado, no pasó a ser un hombre vivificado, sino siguió siendo un alma viviente, como lo somos nosotros. Almas vivientes mientras tengamos el aliento de vida, el espíritu, el soplo de vida que Dios nos dio. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí volvemos a Juan capítulo 5, donde dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Va captando. Lo animal muere, mientras que lo espiritual no muere. Por eso morimos. Así que no siga repitiendo los mismos errores. O cuando una persona muere, está muerta. Entonces uno dice, yo no sé si entienden la palabra muerta. No fue llevado ni al cielo, ni fue llevado al seno de Abraham, ni fue llevado, está muerta. Porque no tiene vida en sí mismo. Vivificado, no tiene vida en sí mismo. Cuando el espíritu aliento de vida sale a Dios, que es el que le da vida a todas las cosas, el hombre muere. Por eso dice, fue el primer Adán, un alma viviente. Pero vive por el espíritu o aliento de vida. Una vez el espíritu aliento de vida va a Dios,
Ya el alma no es un alma viviente, es un alma muerta. Es un ser muerto. Nosotros somos seres. El alma es lo mismo que el ser. El alma es lo mismo que el ser. Por eso en Apocalipsis, en Génesis se usa la palabra un alma viviente. Y creo que, no me acuerdo, aquí mismo en 1 Corintios, dice, el hombre es un ser viviente. Allá dice alma, en el otro dice ser. Pero son la misma cosa. El hombre es un alma viviente o un ser viviente. Es lo mismo. Pero cuando el espíritu, el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, el hombre ya es un alma muerta o un ser muerto. Hasta ser vivificado en la resurrección. En la resurrección el hombre va a ser vivificado. Se le va a dar el tener vida en sí mismo. Eso es la vida eterna. Porque va a ser un ser espiritual en un mundo espiritual que no, ni la orilla ni el orín corrompen. No lo pueden corromper. Ahora usted me pregunta, ¿y cómo es eso? Ya, mi hermano, eso lo voy a saber en el día postrero, cuando pase lo que va a pasar. Usted lo va a entender en el día postrero, cuando pase lo que va a pasar, lo que le he estado diciendo. La hora es y la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros, buenos y malos, van a escuchar su voz y resucitarán para ir al juicio. Unos resucitarán para vida eterna, otros resucitarán para condenación. Así que, mi hermano, Dios le continúe bendiciendo. He sido tranquilo, le he hablado con calma. Espero que medite en esto. Dios te continúe bendiciendo.